Bendiga, espero que esté muy bien. Estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2, pero les quiero recordar algo para los que están tomando apuntes y están estudiando conmigo, que desde el capítulo 1 del verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo, quien les hace cartas a la iglesia de Roma, comienza a exponer y señala y describe ciertos grupos humanos en los cuales todos necesitan salvación. Él explica que nuestra condición sin Dios es una condición que si nos mantenemos en esa conducta sin Él, vamos a recibir la justicia de Dios, la ira de Dios, y que la única manera de salir de ahí, de esa condición, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos salvación. No hay nadie que pueda recibir salvación o librarse de la ira de Dios si no es por medio de Dios mismo. Dios se encargó de revelarse a sí mismo a través de Jesucristo y Él nos da un plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesús, y que todo aquel que en Él cree no se va a perder y va a tener vida eterna. ¿Sí? Entonces habíamos estudiado anteriormente el primer grupo humano, un grupo humano pecador, lujurioso. Bueno, nosotros sabemos porque venimos de ahí, ¿cierto? Con prácticas de pecado, y empieza a enamorar murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, adúlteros, fornicarios. O sea, quienes practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, a través de estas cartas, nos está mostrando cuál es nuestra condición sin Dios. Ahora en el capítulo 2 muestra otro grupo humano, y que son los moralistas. Dice, uy, yo no adultero, no fornico, no soy un altivo, no soy inventor de males, no soy desobediente a los padres, no estoy en ese grupo, ¿no? Yo procuro de hacer las cosas bien, no practico tales cosas. Pero fíjense que el apóstol Pablo está diciendo que aunque tú no practiques tales cosas, según tú no practicas tales cosas, según tú que crees que porque no llevas a cabo tales cosas, no estás en condición de decir que estás en mejor condición que el primer grupo, ¿cierto? No estás en mejor condición, porque nadie puede recibir salvación si no es por medio de Jesucristo. Todos los que están en resistencia a la verdad, todos los que no reconocen a Cristo como la única manera de llegar al Padre, el único camino, entonces sigues igual de condenado. Entonces voy a leer aquí los versos y vamos a comprender mejor. Dice, por tanto tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque hacen las mismas cosas que hacen ellos. Y aquí nuevamente Pablo va, como quien dice, al grano, a la yugular, diciendo, tú dices que no practicas estas cosas y las juzgas y las condenas, te quiero decir que haces lo mismo. ¿Pero cómo? Dirá, esa persona inmediatamente se ofende, dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento tú me viste hacer tales cosas a las cuales yo condeno? Sigue aquí la palabra y dice, verso 2, todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas ciña a la verdad. O sea, es según a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios?
Y ustedes se van a dar cuenta que muchas personas no reciben el evangelio cuando tú le predicas y te sientas con ellos porque se sienten moralmente intachables, limpios. Y te podrán decir, oye, mira, yo he escuchado a muchos de ustedes, los evangélicos, los que predican el evangelio, que dicen, yo antes era borracho, yo antes golpeaba a mi esposa, yo antes era una mujer adúltera, yo antes practicaba inmoralidad sexual, tenía inclinaciones y Dios me sanó y ahora yo te predico a ti, el mismo que me sanó te puede sanar a ti. Y esas personas te pueden decir, sí, pero yo no soy ninguna de esas cosas. Yo soy fiel a mi esposa, yo no soy dado al vino, o sea, yo moralmente soy intachable, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y usted se va a encontrar con esas personas y dice, no, yo no quiero ser de ese grupo seguidores de Cristo porque son todos ex borrachos, ex adúlteros, ex drogadictos y yo no quiero pertenecer a ese grupo porque yo no tengo esa vida. Por lo tanto, entre comillas dicen, yo no necesito a Dios. Es más, juzgan a esas personas y dicen, bueno, ustedes qué mala onda tuvieron esa vida, qué bueno que Dios se les reveló y ahora están como yo, moralmente intachables. Yo creo que muchas veces se han encontrado con ese grupo de personas. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le dice, piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad, la benignidad de Dios, busca llevarte al arrepentimiento? Que esta espera y esta paciencia del Señor que tiene contigo es solamente para que tengas tiempo y puedas arrepentirte de tu pecado. Ese pecado que tú juzgas y apuntas con el dedo a otros. Que la benignidad y la paciencia de Dios no es más que darte tiempo, darte plazo para que tú reconozcas que tu condición es pecadora y que tú necesitas el mismo Salvador que aquellos que estás juzgando, que tú necesitas la verdad, a la cual te estás resistiendo, porque tú dices, yo moralmente estoy limpio y yo no cometo estas cosas, por lo tanto creo que me estoy salvando solo y que no necesito salvación del Salvador. Es fuerte, es confrontacional. Todos necesitamos a Cristo. Saben que hace tiempo vi una serie de documentales de la ciencia que un documental totalmente secular, no había ningún creyente ahí, sino que todos inclinados a la ciencia, y ustedes saben que la ciencia del hombre va descubriendo la ciencia de Dios, de lo que Dios le permite descubrir. Y ellos decían, este mundo va a perecer, este mundo va a morir. Claramente este mundo, de una manera u otra, vivimos una serie de peligros. Vivimos el peligro de que el mar nos coma, vivimos el peligro de que un asteroide, un meteorito, choque con la Tierra y estalle y se reviente. Vivimos en el peligro de que los volcanes hagan erupción y que la Tierra se remueva por las placas, y siempre vivimos en constante peligro, y claramente podemos coincidir que este mundo va a perecer, como así los creyentes dicen que va a haber un fin de esta Tierra. Entonces la ciencia comienza a descubrir, la ciencia del hombre, la que desconoce a Dios, comienza a hacer una investigación, ¿cómo podemos salir de la Tierra? Y busca vida en algún planeta próximo para poder continuar la vida. Y hay un montón de películas. Bueno, la ciencia está buscando cómo salvarse
de la destrucción de esta tierra. Es que no hay manera de salvarse de la ira de Dios, y recordemos que la ira de Dios es el castigo justo y santo de la maldad. ¿Quién castiga justo y santo? Dios. Dios tiene un castigo justo y santo contra la maldad. Pero Dios también ama al mundo y Él hace el plan redentor de enviar a su Hijo, a su único Hijo, para que Él lleve todos los pecados del mundo, reciba el castigo que es justo y santo. Por donde hay pecado hay un castigo. Donde hay pecado hay un castigo. Y Jesús recibió ese castigo en la cruz. Y esa es la justicia de Dios. Por medio de Jesucristo nosotros somos justificados delante del Señor. Y nadie puede librarse de la ira de Dios si no es por la justicia de Dios. Por eso, estas personas que se sienten moralmente superiores a aquellos pecados, ¿cierto? Que es, como dice aquí el chileno, que se cargan al chancho evidente, descarado. dice, no, yo no practico esto, yo tengo un matrimonio, yo soy fiel, religiosamente sigo todo lo que es correcto, pero sigue resistiendo la verdad. Porque todos vamos a compadecer delante del Señor. Y eso es algo que nadie lo va a poder evitar. Una cosa es segura, que este cuerpo va a morir y el alma se va a despegar de este cuerpo y vamos a compadecer ante Dios. Nos vamos a encontrar con Él. Y eso es algo que nadie lo va a poder cambiar. Y esta vida es el tiempo que nosotros tenemos para arrepentirnos. Y por eso se nos predica el Evangelio una y otra vez. Sigo leyendo, verso 5, estamos en el capítulo 2 de Romanos. Pero por la obstinación y dureza de su corazón, aquí Pablo se refiere a este grupo de personas, ¿cierto? Que es, no importa si es judío o no es judío, todos aquellos que se sienten moralmente superiores a aquellos que están en estos pecados abominables que ellos dicen, no, yo no, ¿quién me vio? Nadie puede decir que me vio, nadie puede decir que me vio porque yo no los he cometido, por lo tanto, yo no soy como ellos. Pero el apóstol dice, ustedes que practican las mismas cosas que ellos. Entonces en el verso 5 dice, pero por la obstinación y dureza de su corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Es tremendo. Va a haber un juicio. Y este juicio es el que el Señor nos quiere librar por medio de Jesucristo, con su justicia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan esa palabra cuando dice, ¿qué ganará el hombre en afanarse en todas estas cosas y perder su alma? Eso es buscar la justicia de Dios. Nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos moralmente, porque todos somos pecadores. Miren, yo les voy a recordar una palabra que está en Mateo 5:28, cuando Jesús profundiza lo que es el pecado. Que no es algo que se manifiesta físicamente solamente, como era el primer grupo, sino que va mucho más allá. Dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí Dios es el que ve. Dice, ¿se acuerdan cuando Jesús le decía, ¿por qué cavilan en sus pensamientos estas cosas? Porque Dios, nuestro Dios encarnado, ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que nuestros ojos ven, ¿cierto?
algo físico. Estos moralistas podrían decir, ¿quién me vio? Nadie me vio. Nadie puede decir que me vio porque yo nunca lo he hecho. ¿Y por qué el apóstol Pablo les dice, ustedes que juzgan y hacen las mismas cosas? O sea, ¿con qué derechos tú puedes apuntar con el dedo y sentirte superior si tú mismo haces las mismas cosas? Por esto mismo, porque hay una profundidad de lo que es una falta delante de Dios. Y quien practica estas cosas y no se arrepienten de ella, va a tener su justo castigo. Verso 6, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo puede ver en el Salmo 62:12 y se va a repetir en distintas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hay castigo, hay una paga, dice a cada uno conforme a sus obras. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hablar un poquito de ello y dice en el verso 7, Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Y aquí yo los quiero llevar a Juan 3, ¿cierto? Desde el verso 16, voy a leer el verso 20 y el verso 21, y nos va a ayudar con el apóstol Juan a comprender lo que está escribiendo Pablo en esta carta a la iglesia de los romanos. Miren, les voy a recordar, verso 20 de Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo rechaza la verdad, rechaza a Cristo, rechaza estar en la luz, rechaza estar expuesto, lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Para que sus obras no sean reprendidas. No es que si sus obras son reprendidas no es un juicio, porque recuerden la palabra que dice en Proverbio, que el padre que corrige a su hijo, el que lo corrige es porque lo ama, y el que no lo corrige lo aborrece. No es que cuando te reprendan las faltas y los pecados no es juicio, sino que te están librando de la ira de Dios, te están diciendo, este tiempo, mientras tú estás vivo, este tiempo, la benignidad de Dios, como dice el apóstol en la carta, es tiempo para arrepentirnos. Hermano, igual, oremos para no hacer juicios injustos. Todavía estamos en carne, todavía. O sea, la justicia de Dios nos alcanzó, ahora reconocemos a Cristo. Por eso el Padre nuestro es diario, perdona mis deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que pedir al Señor que primero nos traiga convicción de pecado, no hacer juicios injustos, pedirle perdón. Fallamos constantemente, luchamos para que nuestra carne cada vez sea menos de nosotros, y que la persona de Cristo sea más, que Él nos perfeccione, porque ese es nuestro referente es Cristo. Él es el que nos perfecciona para parecernos más a Él. Entonces aquí en Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, la rechaza, no se acerca a la luz, rechaza la verdad, rechaza a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas, porque sus obras son malas. Y en el verso 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Es muy diferente una obra del hombre que una obra hecha en Dios.
Porque si usted recuerda en Corintios, dice que si alguien puede dar su vida, ¿cierto? Puede ser su cuerpo quemado por otro y puede darle todo a los pobres, pero si no tiene amor, de nada sirve. O sea, una obra de hombre, cosas muy buenas, si no tienes amor, si no tienes al Salvador, ¿de qué te sirve? Pero estas obras son hechas en Dios, por cuanto la salvación está en ti, por cuanto Cristo está en ti, las obras que tú vas a mostrar son hechas en Dios, por cuanto has creído en Dios. Porque estas obras glorifican a Dios, porque son hechas en Dios. Continuamos en la carta a Romanos, y verso 8 dice, pero castigará, dice el apóstol Pablo, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen la verdad, sino a la injusticia. Son estos que rechazan la luz y no se acercan a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. A mí no me gusta que me anden diciendo que lo que yo estoy haciendo no es de Dios y que no, yo no me meto con esa gente. Porque sus obras son malas y las obras malas se hacen oculto. 9, verso 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Aquí está diciendo no hace excepción de personas. No porque tú seas judío, tú vas a estar inmune. No. Tú judío, porque a ti llegó primero y por medio, como dijo Jesucristo, la salvación viene de los judíos. Tú principalmente. Pero el que no lo es, también. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. Porque Dios no puede ser engañado. Todo lo que sembrar el hombre, eso cosechará. ¿Qué estás cosechando? ¿Qué has cosechado? Nos tenemos que hacer esa reflexión. No podemos ser como estas personas moralistas que andamos con el dedo apuntando. No podemos ser condenatorios y decir y ser mano dura con el resto y nosotros mano blandita. Tenemos una consideración especial. No, porque aquí tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas. David, el rey David, se arrepintió de su pecado y Dios lo perdonó. Pero no porque era el rey David, no vivió las consecuencias. Porque Dios no hace acepción de personas. Si no lo hizo con David, ¿por qué cree que lo va a hacer conmigo, con usted? Tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios. Y el temor de Dios es que no quiero ofender a Dios. No quiero ir al camino de la muerte. No quiero jugar con fuego. No quiero llegar a los límites, caminando en el límite del camino. Y diciendo, no pasó nada, y una patita por el camino de la muerte y después la meto para adentro. No pasó nada, ¿ves que no pasó nada? Verso 10. En cambio, habrá gloria y honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Aquellos que se acercan confiadamente al trono de la gracia, y así somos nosotros los hijos de Dios que hemos alcanzado misericordia. Yo hoy día agradecía eso, de que nosotros que hemos llegado al conocimiento de Cristo porque Dios mismo se nos reveló a través del Hijo, por la locura de la predicación del Evangelio, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder arrepentirnos de nuestros pecados, que nos enojamos, que hacemos a veces juicios injustos, que metemos la pata, que dañamos, ¿cierto? Y que podemos ir al trono de la gracia confiadamente, y ahí dice la palabra, hay abundante misericordia y perdón para el día que más lo necesitamos. Y qué hermoso que tenemos acceso, qué hermoso que le conocemos y tenemos acceso, y llegar ahí
y buscar ese tesoro precioso, esa paz tan necesaria para poder vivir. Esa paz con Dios en nuestro paraíso. No hay lugar físico, no hay paraíso, no hay playas blancas, no hay aguas cristalinas. La verdadera paz, el verdadero paraíso de estar bien con Él. Y todos los días tenemos acceso a Él. Verso 11 dice, porque ante Dios, todas las personas son iguales. ¿Ven? No hace excepción de personas, ni judío ni no judío. Ambos necesitan la salvación de Jesucristo por medio de la locura de la predicación. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a la que la obedece. Y como dice en Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, no adulterarás. Ah, eso es pecado. Ahí está la ley, me identifica que es pecado, eso es pecado. No codiciarás lo que tiene tu prójimo. Ah, ahí está la ley, eso me dice, eso es pecado. Todos necesitamos ser salvos por medio de Jesucristo. La ley no me va a salvar. Aplicarla no me va a salvar y sabemos que nadie la puede aplicar, porque si tú fallas en una de ellas, ya has fallado con todas. Así dice la palabra. Por eso necesitamos a nuestro Salvador. Prediquemos el Evangelio, hermano. Prediquemos. Salga a predicar. Salga a predicar. Predique ahí en su barrio. Salga a predicar en su sector. Ore al Señor. ¿Cuál será el lugar? Prepárese para predicar el Evangelio, porque se va a encontrar con personas que les va a hacer preguntas. Y se va a encontrar con este grupo humano moralista. Dice, pero si yo no fumo, no tomo, tengo un buen matrimonio, mi señora o mi esposo es un 7, ¿de qué me tengo que arrepentir? Porque se va a encontrar con ese grupo de personas moralmente intachable y que digo, yo no creo que Dios me envíe al infierno, no creo que Dios es un Dios bueno, porque tienen un Dios inventado también en la cabeza. Y nosotros tenemos que darle a conocer la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y decirle desde el principio cómo entró el pecado y nacemos en ese pecado. Y esa persona es una persona adulta, consciente. Tú vives conforme a tus propios criterios sin Dios. Y si Dios envió a su Hijo, es para decirte que tú ya estás condenado. Porque el que cree en Él ya no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, o sea, ya estás condenado. Antes de conocerte ya te digo, tú estás condenado. Tú vives bajo tus propias leyes, tus propios criterios. Tú dejas afuera a Cristo. Tú estás dejando afuera a Cristo. Cristo no es tu Señor. Y el día que tú partas, que tu alma se separe de tu cuerpo, te vas a encontrar con Él, con Cristo, al cual tú nunca lo hiciste tu Señor. Nunca viviste en obediencia, en fe. Eso le tiene que decir a un moralista, que él también necesita salvación. Y aquí el apóstol en la carta empieza a explicar lo que es la ley y las obras. Voy a terminar de leer y lo voy a leer hasta el 16 para concluir. Porque Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley.
y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos lo acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí lo que está diciendo, no está diciendo que aquellos que obedecen la ley son salvos, no está diciendo eso. Está diciendo que todos los que, ya sean paganos o no, tienen en su corazón una ley que obedecen. Pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Recuerden, y esto lo enseñaba mi esposo en el taller allá en Valdivia, que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, era un fruto del bien y del mal. O sea, el hombre sin Cristo puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas malas. Pero el hombre sin Cristo está condenado por cuanto el pecado entró. Y para ser libre de eso, nosotros tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros al revelarse su amor, que es la justicia de Dios por medio de Cristo. Y va a llegar el día, como dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará, porque va a haber ese día, por medio de Jesucristo, ¿cierto? Por medio de Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. O sea, nosotros no vamos a poder engañar a Dios. Hay suficiente evidencia para el justo juicio de Dios, conforme a mi evangelio. Así que eso, hermano, esta palabra, yo estoy segura que la van a tener que seguir escudriñando, pero todos necesitamos el evangelio de Jesucristo y tenemos que obedecer en fe. Ahora, el que cree, la salvación es por fe. La salvación es el que cree, no se va a perder, es por fe. Pero así como dijo Santiago, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar fruto digno de arrepentimiento, porque estas obras son hechas en Dios. Por cuanto yo me he acercado a la luz, por cuanto yo me he expuesto, yo he creído en Cristo, he recibido el evangelio, he recibido el amor de Dios que se reveló por medio de Jesucristo. Entonces, como está la verdad en mí, las obras que se van a manifestar son hechas en Dios. Y eso habla mi fe, que son hechas en Dios. Así que eso, hermano, espero sea de bendición. Siga estudiando, si Dios lo permite, si así lo quiere. Nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.